Bien, aquí estamos entre risas y risas recibiendo a nuestra invitada Nélida Oliva, que quedó que nos iba a contar la segunda parte de su historia. Nélida, bienvenida. Bienvenida, Marisa. No te pongas seria de golpe. No. Contame qué pasó esta semana. Porque a mí me llovieron mensajes por todos lados. A mí también, de felicitaciones, que salió todo bien, me dijeron. Mucha gente se sintió identificada, gente del campo que decía, mirá, cuántas cosas, cuántos recuerdos, yo viví eso, pasé por lo mismo. Y sí, así que bueno, esa es un poco la idea también, esa es la idea, claro. De contar nuestro testimonio de vida, pero también hacer que los demás se enteren y recuerden también su infancia, su paso por el campo, muchos. Claro. Mucha gente. Mucha, a mí también mucha gente. Mucha gente. Por teléfono me llamaban, me mandaban WhatsApp por la calle me encontraron también. Te vi por la tele. Sí, esta sos vos que saliste por la tele, Marisa. Creería que sí, le digo. Si estás idéntica, dice. Estás igual. Estás igual, dice. Bueno, empezamos. Quedaron algunas cositas pendientes la semana pasada que, como yo te dije, ahora vas a llegar a tu casa y te vas a acordar de un montón de cosas. Sí. Por ejemplo, ¿qué te quedó por contarme del último programa? Bueno, del último programa también es un poco de ¿viste? Sí. Que yo yo me casé cumplí los 17 años el 6 de noviembre y me casé el 26 de noviembre. ¿Pero bien jovencita? Bien jovencita. Embarazada de 3 meses y medio. Lo digo, no tengo vergüenza. No sos ni la primera ni la última. No, peor sería que lo hubiera abortado o que no lo hubiera tenido. No, yo los 4 hijos que me mandó Dios, yo los tuve y listo, ¿qué va a hacer? Pobre como pude, pero los tuve, gracias a Dios y la Virgen. Bueno, y yo me había... Te aguantaste la pelusa. Comiste el durazno, te aguantaste la pelusa. ¿Qué va a ser? Como dice el refrán, ¿viste? Sí. Si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Ahí está. Sí. Y bueno, y entonces yo estaba embarazada de René de 3 meses y medio, porque 4 meses y medio. A los 3 meses y medio me casé, al mes siguiente me operaron del apéndice. Con René adentro. Y yo le dije al doctor Lipovetsky, que ya el bebé no le hace nada. No, me dijo, viste cómo era él, ¿no? No, al bebé yo ni te lo toco. No lo toca, pero por la anestesia, decía yo. Y René ahora me dice, sí, mami, pero yo andaba esquiviando el bisturí, Ay, ese René me hace reír y mi nuera también. Sí, mami, pero vos no sabés las peripicias que yo pasé ahí adentro. Esquiviaba el bisturí. Mientras vos te sacabas el apéndice. Sí. Mientras vos te sacabas el apéndice, vos no sabés lo que yo sé ahí adentro. Un susto tenía. Ya me corta. Pero pobre René, gracias a Dios, nació sanito, todo. Tiene mucho sentido del humor tu familia. Sí, mucho sentido del humor. Sí. ¿Qué te dijeron tus hijos de la nota? No, ¿Te retaron o no? No, nada. ¿Todos contentos? Todos contentos, la Noelia, René, mi nuera, porque mi nuera es un amor, ¿viste? También. Porque ella me explicaba antes que viniera, ¿viste? ¿Cómo tenías que hacer? Claro. Estuvo coacheando. Sí, hacelo, dice, normal, como sos vos, Nélida, como sos vos. Obvio. Esa es la idea. Reíste todo y contar historias. Contala. Y bueno, y tuve 4 hijos. Tengo 4 hijos, porque yo no voy a decir tuve, porque a Damián lo tuve. Así que tengo 4 hijos. Uno más lindo que el otro, más bueno. René fue el primero. Nació el 10 de mayo. El año siguiente, el 9 de mayo, nace Damián. Un día de diferencia. Porque a los 3 meses que tenía René, yo quedé embarazada de Damián. Y así que un día de diferencia. Sí, esperaba un día más Damián, así el mismo día que René, sí. ¿Y después quién sigue? Después sigue Soraya. Esa nació en el 76, esa es más joven, ¿viste? O sea que ahí hiciste un impasse. Sí, 8 años, 9 de diferencia, sí. Y por último la Noé. La Noé, por último, que es mi tesoro, es la luz de mis ojos, la Noé, la luz de mis ojos, mira. Sí, la Noé es tan buena, y tan parecida a mí, ¿no? ¿Sí? Tan parecida a mí. Me habías contado que Alcides lo conociste en un baile. En un baile en Hessler. Estamos ahora, este sábado 26, está la fiesta patronal de Hessler. Claro. Vamos a repasar un poquito cómo eran las fiestas. Sí, la fiesta se hacía, la primera fiesta se hacía en el Club Margaret, en el Salón Margaret. Un montón de gente me escribió que también fueron
Reina, aquí está la foto, sí, está que recordaron también ese momento. Visto, No, sí, se sí. tuve comentarios de todo tipo. Sí, sí, y lindos, comentarios lindo, lindos. todo muy sí, lindo. Sí, a mí también todo lindo, todos me felicitaron. La señora que alquila ahí en mi casa también me felicitó, me besó, me abrazó. Yo estuviste un regio, Nélida, muy bien, muy bien. Vos tenés que decirle, ahora tenés que ver el segundo capítulo. Sí, le dije. Y si hoy cuando salí ya estaba lista Nélida, tenés que salir, ahora no llueve más. Ay. Bueno, contame de Hessler, entonces. Bueno, el 26 de julio. 26 de julio, sí, Santa Ana y San Joaquín. Los abuelos de Jesús. Los abuelos de Jesús, sí. Bueno, entonces el primer baile lo hacía el Salón Margaret, con el Tato, Tanter, el Nano, eso eran los dueños. Y sí, siguen siendo ellos los dueños, porque por otro día aquí a lo mejor sacaron una foto porque cambiaron de comisión. No sé si comisión ahí, porque estaban los dueños. Bueno, Nano murió también, el Tato también. No sé quién habrá quedado ahí ahora, pero harán baile, qué sé yo. Picati debe hacer algo, me parece. Y claro, no es una institución, sino que es algo privado. Y debe ser, sí, porque siempre... Ya vamos a averiguar la historia del Margaret. Claro, ya vamos a ver. Ahí está, ya un motivo para otra entrevista. Y así hacía la octava también Hessler. Entonces la octava la hacía en el Salón Tiro Federal de Hessler, que está sobre la ruta, claro, por el centro, la ruta 6. Así que una la hacía Tántera y el otro el club. Así que tenían 2 fines de semana asegurados con baile. Claro, para yo ver a mi novio, ¿viste? Bien, bien. ¿Cuánto tiempo estuviste de novia con Alcides? Sí, 1 año y medio habré quedado. Sí, 1 año y medio. Sí. Alcides también trabajaba en el campo. También trabajaba. Recordame dónde vivía él. Vivía en el tambo con los padres, ¿viste? De Cola, eran tamperos. Como nosotros, que fuimos siempre tamperos también. Y a partir de ahí, bueno, ¿cómo transcurre? Primer tiempo de casado. ¿Dónde fueron a vivir? Lamentablemente de mi suegra. Metí el dedo en la llaga. Sí. Que quedamos 1 año ahí de mi suegra. Y si vos contame lo que se pueda. Sí, bueno, quedamos ahí con mi suegra y mi suegro y mis cuñados, ¿viste? Quedamos 1 año, sí, porque yo quedé embarazada de Damián ahí todo y después yo agarré un día y agarré René Upa, yo estaba embarazada de Damián y me venía para la casa de mis padres y René, mi marido me siguió y nos fuimos todos a la casa de mis padres porque no me quería dejar a mí. Claro. Tenía 2 hijos ya, se puede decir 2 hijos porque el de la panza y el otro, y Damián y René. Y que te habías, de lo que me puedas contar. Sí. Porque pensá que hay parientes también y todo eso. Sí. De lo que me puedas contar, ¿habías peleado con tu suegra? Ah, siempre peleaba ella. Ella peleaba, ¿viste? Yo nunca hablaba, yo era jovencita, era inocente de todo, ella me decía de todo, ¿viste? Una valesana mala, era mala. Y si el que siente de los parientes sabe que digo la verdad, porque todos dicen lo mismo. Ah, bueno. Sí. Contame todo, entonces. Sí, todos dicen lo mismo. Y yo me callaba porque no. Una mujer que no entendía razones. Entonces digo, ¿para qué voy a discutir con una mujer que no entiende? Claro. Entonces me callaba y lloraba, me iba a la pieza allá a llorar y... Hasta que un día dijiste basta. Basta. Te fuiste con René Upa, y con Damián en la panza. Pero después mi marido me siguió atrás. Y el Alcides te sigue y fuimos juntos a la casa de mis padres. Uh-huh. Ahí quedamos, unos días habremos quedado, 15 a 20 días. Y después nos fuimos a un puesto, que ese puesto era de mi papá y mi mamá, que salían ahí de Bruyne. Todo eso dentro de la zona ahí de Hessler, San Carlos Sur, todo por esa zona. Sí, bueno, el puesto ese estaba más que todo en Hessler. En Hessler, era de Riestra, de los Riestra de Santa Fe. Uh-huh. Y bueno, y nos fuimos ahí nosotros, como ellos estaban todavía de Bruyne hasta que terminara el mes, debe haber sido. Bueno, fuimos ahí. Después cuando mi papá y mi mamá y mi hermana, la más chica, se vinieron ahí al tambo, al lugar ese de puestero, yo me fui, nos fuimos a la casita esa que había comprado mi papá en Hessler. Ahí nos fuimos. Bueno, quedamos ahí, mi marido trabajaba de changa, ¿viste? Bajaba los postes allá de Cerato, después de changa, lo que le venía, ¿viste? Sí, corrí la orejuda, mira, pasé mucho, de todo pasé, ¿viste? También, qué sé yo, pasé hambre también ahí, porque no tenía trabajo mi marido, no era que él era atorrante, era un santo mi marido, ¿no?
pero no había trabajo. Bueno, conseguimos por parte de un cuñado mío de López un tambo allá lejos. ¿A todo esto ya había nacido Damián también? Sí, ya había nacido, ya tenía 8 meses. Cuando fuimos allá, peladito, hermoso era Damián, hermoso, pelado, blanco, como la Noelia, igual que la Noelia. Y en cambio René y la Soraya no, tienen el pelo más morocho. Pero la Soraya nació con la cara de mi marido, con la cara ay, que la tuve de Boeche. Y la señora, no, de Bonini en aquel entonces, ya estaba Bonini en Hitler. De Bonini. Y la señora de Bonini dijo, pero qué parecida a alguien es esta chica, qué parecida. Y después entra mi marido justo, porque cuando entró ya había nacido justo, a él les parece. Es la cara de él. Ahí le cayó la ficha. Menos mal que era de él, ¿no? Menos mal, vos estabas alambrando. Menos mal que era de él, ¿no? Igual, y ahora mismo, es igual a mi marido, el modo de caminar, todo. Los dos, René y Damián, son igual a mi marido, igual. Y la Soraya también, es mujer, pero la cara... Son bien Bertossi. Sí, son bien Bertossi. Nelida, bueno, pasaste situaciones complicadas, difíciles. Había changas, pero tampoco eran tampoco eran bien pagas. Y no, y después iba... Se renegaba y... ¿Cómo siguen después? Y después estuvimos ahí en la casita, después nos fuimos allá, te dije, que había encontrado el tambo ese mi cuñado y nos dijo que fuera. Pero ya él dijo vayan, dice, pero ahí la gente más que 6, 7 meses no dura, dice, porque seguida el pie en el tambo. Y así fue, fuimos y bueno, a los 7 meses el patrón nos pidió el tambo. Bueno, nos fuimos a López un tiempito. Pará, no entiendo. ¿Por qué te pedían el tambo? ¿Vos no ibas como tambero? Sí. ¿Y por qué te lo pedían? Y porque lo quería seguir él, como si antes, porque era un tambo chico, lo seguía él con el hijo, el tambo. Ah, bien. Por eso, porque a todos le hacía lo mismo, ¿viste? Y lo seguía un tiempo hasta que se cansaba y después buscaba tambero. Bueno. Allá sobre gustos. No hay nada escrito. No hay nada escrito. No. Y de ahí nos fuimos un poco a López, quedamos un mes en López, y después nos fuimos entre López y Hessler, entre López y Colonia Belgrano, un tambo. Puestero estábamos puesteros, y yo tenía los 2 chicos de 1 año y medio, 2, y bueno. ¿Qué es el puestero? El puestero es cuidar los animales. Uh-huh. Mi marido estaba a caballo siempre, iba y vigilaba los alambrados. O sea, todas las actividades del campo menos el tambo. Claro. Eso es el No, puestero. después teníamos un tambo chico, pero toda la leche esa que sacábamos, la plata, era para nosotros, no teníamos mensual. Nos pagaban con eso. Ahí quedamos como 3 o 4 años. Bueno, me acuerdo que una vez los había bañado los chicos, todos bien lindos estaban, y cuando me descuidé, tenía 2 años, lo vi a Damián sentado en un charco de agua, de barro. No. Eran pobrecitos, eran unidos los dos, y se parecían mellizos. Claro, sí, tenían 1 año nomás más de uno me preguntaba si eran mellizos, más de uno. Y bueno, pero nunca les pegué, no. Bueno, lo busqué, ¿qué va a hacer? Mi marido era bueno, me ayudaba. Bueno, dejá, yo lo baño ahora y le cambio la ropa, porque había que bañar, todo embarrado. ¿Qué va a hacer? Bueno, y de ahí estuvimos en el pueblo como te dije, de López. No, estuvimos ya en el campo, te dije, de Riestra, que era ese puesto, era de Riestra. Y bueno, y de ahí después nos fuimos a Campo Piallo. Más lejos, sí. Los chicos empezaron la escuela ahí en Campo Piallo, en la escuelita esa chiquita. Y en Campo Piallo no quedábamos mucho tampoco, 1 año y algo. Después nos vinimos a Hessler, de Airaldi. ¿Qué recorrido que tienen Nelly encima, eh? Yo no sé las mudanzas que tenemos. Ya paraba el camión y los muebles subían solos. ¿Llamamos? Sí. No, fue una vida muy sacrificada la mía también con mi marido, sí. Pero decir que él era un hombre que en casa... Eso era porque no ganaban lo suficiente. Y por eso él buscaba siempre un lugar donde rendía más la plata, ¿viste? Claro. Donde uno ganaba más.
porque éramos 4 ya. Claro. Éramos 4. Y bueno, después tuvimos ahí de Iraldi sí se ganaba bien porque se ordeñaba mucho ahí, ¿viste? Bueno, después nos vinimos, quedamos 1 año y medio ahí por ahí, porque no había alambrado, no había nada, renegábamos mucho. Nos vinimos de Colomba, allá entre medio San Carlos Norte y San Carlos Centro, ahí donde nació la Noelia, la Soraya. La Soraya nació en Gesler de Bonini, pero nosotros vivíamos ya, de Colomba. Bueno, también estuvimos ahí unos años y hasta que después nos vinimos de Pinciroli. De allá nos fuimos de Pinciroli. También tambero, ¿no? Muy bueno, Pinciroli y todo, y los chicos ya eran grandecitos. Él los hizo calzar en la fábrica de vidrio. René y Damián empezaron a trabajar. Le habló a Favarín Pinciroli, porque creo que era un sobrino. Sí, porque la mamá de Favarín era era una Pinciroli. Los chicos ya trabajaban en la fábrica de vidrio, así que íbamos al tambo, mi marido y yo, porque la Soraya era chiquita, tenía 5 o 6 años. Además a la Soraya había que traerla a la escuela, a jardín, a preescolar, jardín. Preescolar había, que estaba en la escuela fiscal en ese tiempo todavía. Después hicieron el jardincito nuevo. Sí. ¿Y de Pinciroli? Y de Pinciroli ahí sí, ahí quedamos bastante ahí. Ahí quedamos bastante. Claro, me faltaba esta. Ahí quedamos bastante, Pinciroli, habíamos quedado como 8 años. Después nos fuimos a la chanchería de Tumple. También allá por la zona de También allá, centro-norte. Sí, nos fuimos a la chanchería. Cuando los chicos habían ido a trabajar en la fábrica de vidrio, que estábamos nosotros 2 solos, ¿qué íbamos a hacer? Dice, nosotros 2 solos. No podía, mi marido, él no podía hacer todo. Entonces fuimos a la chanchería de Tumple. Ahí quedamos, también no quedamos mucho, porque gracias a Dios y la Virgen nos salió el crédito por el banco hipotecario. Entonces nos hicimos la casa por el banco hipotecario. Y al terminar la casa, había que ir a habitarla. Claro. Bueno, entonces terminaron la casa y nos mudamos todo al pueblo. ¿A dónde estamos ahora? En Pueyrredón. En Pueyrredón, Tuvicé, al frente del agua potable. ¿Dónde estamos ahora? Ahí. Y bueno, desde ahí no nos movimos más. Quedamos ahí siempre. Y yo siempre trabajé, ¿viste? Cuidando enfermos, haciendo limpieza. Los sábados y domingos iba al sanatorio, cuidaba gente enferma, ¿viste? ¿Eso ya de grande o más joven? Y no, cuando estábamos de Pinciroli, que yo tenía 33 años, cuando nació la Noelia ahí. Ajá. Claro, 33 años. Ese cuando nació la Noelia y cuando vinimos al pueblo. Yo empecé a trabajar así de ama de casa, de hacer limpieza, de cuidar ancianos, pero a veces tenía 4 o 5 trabajos. Y bueno, pero uno lo hacía contento, ¿viste? Porque teníamos la casa propia. Los otros días escuchaba, cuando estabas hablando con el Dani Cola, ¿también trabajaron ahí en el campo de ellos ustedes? ¿O no? Y claro, mi suegro era tambero ahí. ¿A tu suegro? Claro, pero nosotros también trabajábamos ahí, cuando ese año que estuvimos de mi suegro. Bien. Claro, el Alcide iba al tambo y yo también iba al tambo. Ahora entiendo. Pero no nos pagaban ahí, cobraba mi suegro y... Claro. Porque el tambo era chico, no daba para 2 familias. Como yo le dije a mi marido, ¿por qué no te alquilaste una casita en el pueblo? Le digo, y te anotabas desde el Heritier, porque así había hecho mi hermano. Mi hermano se anotó del Heritier, y bueno, entró del Heritier y trabajaba del Heritier. Pero él no, si vos sabías cómo era tu mamá, le digo, vos la conocías a tu mamá cómo era. Sí, pero yo creía que con vos iba a llevar bien. Y claro, ¿cómo se va a llevar bien conmigo? Conmigo se llevaba bien, pero porque yo no le contestaba. Pero le gustaba mandonear. Sí, sí. ¿Esas mujeres que llevaban las riendas ellas? Sí, era una valesana, grandota. ¿Qué apellido? Riedex. Ah, no. Pero se escribe, mirá, no sé, Sí. W, no sé cómo se escribe. Para algunos dicen Riedex nomás. No, tiene W, tiene H. Tiene el abecedario. Sí. No es como Grotowski. Y mi suegro no, mi suegro era bueno. Él era bueno y también era otra víctima. Otra víctima. A mí me decía, no le contesté, dice, no le contesté, después le pasa, dice, no le contesté. Pero bueno, no era el caso de que me insultara de pie a cabeza y bueno, se enojaba porque yo no hacía la comida. Y ella decía, en la cocina mando yo, nadie va a entrar en la cocina porque es mi cocina, en la cocina mando yo. ¿Y cómo iba a hacer la comida si estaba ella en la cocina? Claro. No, una pobre mujer que no entendía las cosas, no se daba cuenta de nada, bueno, no sé.
Y siempre así, para lavar la ropa, igual, enjuentones, todo, ¿viste? Pero yo cuando iba a lavar la ropa, los pañales... Eso, ¿cómo era la vida en el campo? No había electrodomésticos, no había cosas eléctricas. Fuentón nomás, ¿no? Fuentón galvanizado. Exactamente. De chapa, ¿va? De chapa. Y una madera. En vez de heladera, el aljibe, ¿y mandabas al aljibe o cómo hacían para refrescar la...? No sé, allá ¿O se compraba ahí? No, tampoco. No. Allá de mi suegro... ¿Cómo te tomabas algo fresco en el verano? Y no. ¿Te lo tomabas caliente? Y sí, ¿qué querés? Nos tomamos caliente. No había otra. No había otra. Ahí está. Nélida toma con otro equipo porque ella toma mate dulce. Entonces, ¿sabes que el otro día cuando traje el termo de mi casa, después cuando me iba lo rompí? Oh. Por eso tengo otro. ¿Tenés otro más lindo? Tengo otro. Tengo que cambiar el vestidito nomás, pero bueno. No, está lindo. Me saca del paso, porque este es el equipo del canal. Así que... el milagro, como el mío, pero el mío es azul. Claro, como el que rompí. Claro. Nélida, los chicos se adaptaron siempre, ellos no decían nada del ritmo de vida que ustedes llevaban. No, eso de ir de un lado al otro y la escuela iban a donde ustedes paraban. Claro, René empezó en Campo Piaggio, hizo primer grado, y después ya nos vinimos a Ida Iraldi, que después siguieron en la escuela de Hessler, también ellos. Las maestras que me daban a mí le dieron a ellos también. También. Sí. Vos muy jovencita. Y después, bueno, ¿cómo siguió la vida de los chicos? Y bueno, ellos empezaron a trabajar en la cristalería. En la cristalería, y después fueron buscando, porque viste, la cristalería después andaba mal. Eso, ayúdate. Pagaba, viste. ¿Cuál cristalería? ¿La San Carlos o la Liguria? No, la San Carlos. Siempre los dos la San Carlos. Venían a la 1:30 los dos de trabajar. En bicicletas iban allá de Pinciroli, porque vivíamos de Pinciroli nosotros. Ajá. Allá. Y bueno, y mi vida fue así, hasta que nos vinimos al pueblo ahí, trabajando yo también haciendo limpieza, cuidando ancianitos, así, ¿viste? Y la gente me quería porque yo era buena con la gente que cuidaba. Yo te conocí a vos y al Cide cuando trabajaba en el supermercado de Bruno Riva, Autoservicio San Carlos. Ajá. Y ahí venían ustedes y hacían esas compras grandes, me acuerdo, que era típico de la gente de campo. Sí. Lo que pasa es que la gente de campo venía una vez al mes cuando venía a cobrar el cheque. Claro. ¿No? Entonces venía una vez al mes y te hacían esas compras de cajas de membrillo, de batata. De las latas de batata, sí. Era todo en... Azúcar de 10 kilos. Era todo bolsa cerrada. Claro que vos trabajaste, Bruno. Claro. Cierto, en la caja. Arranqué, sí. Pasé por todos los lugares, terminé en la caja. Pero, y me acuerdo de ustedes que venían y esos carros inmensos. Sí. Claro, 6 para... 6 para comer. 6 para comer, había que comprar, ¿eh? Había que comprarse. Nélida, bueno, ¿qué más tenés para contarme de ese tiempo? ¿De ese tiempo o llegando ya ahora hasta estos tiempos? Y hasta estos tiempos, viste, después hace 17 años, viste, que murió Damián, mi hijo. Y bueno, ese dolor... Ellos, después de la cristalería, ¿a dónde fueron a trabajar? ¿René? René de Esteve. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Que es quesero, que ahora está en la Butrich. Bien. Esteve está en la ¿Y Butrich. Damián? Y Damián de Cassini. De Cassini. O sea que siempre estuvieron vinculados con la industria láctea. Y siempre, los padres... Sacando ese tiempo de cristalería. Sí. Siempre con la industria láctea. Siempre. Y hace 17 años Damián estaba en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires trabajando como siempre, llevando un changuito de queso. Y ahí se cayó arriba el changuito, le agarró un ataque. Un 1 de julio. Ahí le agarró un ataque y murió ahí. Por lo menos, así fue lo que me dijeron a mí, que yo siempre le decía a mi marido, mira, yo no sé nada, a mí no me enseñaron la autopsia, yo no vi nada, yo qué sé yo. Pero bueno, así me dijeron a mí, y a mí me lo trajeron en un cajón muerto, así que... Vos sabés lo que es, ir a trabajar, pobrecito, el domingo a la madrugada. Y él viajaba los domingos para Buenos Aires, claro, llegar con el lunes. Camión cargado, Claro. Llegaban el lunes, y ahí iban distribuyendo en los distintos locales. Claro, y el jueves venían de vuelta. Y el jueves venían de vuelta. Sí, él con el Víctor Guañú y otro más, un Tosón y un Toselo creo que era. Troncoso me acuerdo, iban juntos con los 3. Bien. Y bueno, no sé,
él estaba bien, por lo menos salió de mi casa bien y sin embargo me lo trajeron muerto, así que ¿qué vas a hacer? No, estuve depresiva, tuve que ir a psicólogo, a psiquiatra. Todos esos momentos que uno no entiende, ¿no? Te digo porque mi papá también... No entiende, no. Mi papá cayó arrodillado, un infarto fulminante. También un ataque. 59 años. Y son esas cosas que, viste, vos no alcanzás a entender, estás en el velorio, pero no. Es como que le está pasando a otro todo eso. Es una película. Sí. Y a mí me pasaba como que esperaba a papi para contarle lo que nos estaba pasando. O sea, una mezcla en la cabeza se te da vuelta, ¿no? Se te da vuelta, sí. Se te da vuelta y se te da vuelta la vida también, porque después tenés que empezar a reestructurar tu sistema, tu vida. Con la falta de un hijo en casa. Con la falta de uno en la familia, ¿no? En este caso, bueno, era papi, vos con Damián, pobrecito. Y cuesta, y te haces miles de preguntas. Si lo hubieras evitado, si te hubieras dado cuenta. Sí, porque fue... Bueno, claro. Empieza la etapa de la culpa, sí. Que capaz que no le presté atención cuando me dijo tal cosa, pero es todo parte, después lo entendés que es todo parte de la vida. Del duelo mismo. Del duelo, ¿no? De la rabia que uno tenía en ese momento, claro, porque hablemos en criollo, uno tenía rabia, ¿viste? ¿Cómo? Y bueno, y yo me había comprado una motito, una Zanella, una Garelli 50. Uh-huh. Era nueva, flamante, ¿viste? Pero una señora la había ganado en un sorteo, ¿viste? Entonces la tenía cachirulo ahí, porque esas son fáciles de manejar, te le das una patada y aceleraba. Y bueno, y yo como quedaba sola, porque yo tenía en mi casa, como 7 años, tuve a mis nietos, los hijos de Soraya, a Gastón y Sofía. Porque ellos vivían en el campo y no podían traerlo. Entonces quedaban en mi casa. Y bueno, ellos iban a la escuela y mi marido se iba al Paseo Parque, trabajaba en ese momento mi marido, en el Paseo Parque. Y yo decía, ¿yo qué hago acá en casa sola? Alcides terminó trabajando en la municipalidad. Sí, en la municipalidad terminó trabajando. Uh-huh. Entonces yo me iba todos los días, después de 12 a la 1, poder salía con mi motito, me iba al cementerio ya con Damián. Me quedaba 1 hora, hablaba, le contaba a él. A veces venían gente y me decían, pero no, señora, le tocó. Y a veces estaba solita yo en el cementerio con él, porque Damián le tenía miedo al cementerio, por eso, sí. No iba nunca, él le tenía miedo, impresión, qué sé yo. Y yo digo, lo dejaron ahí, digo, él va a tener miedo, ay, no sé. Yo no me acuerdo cómo fue cuando lo enterraron, te lo juro, es una cosa que se me está yendo en la cabeza. Según me dicen mis hermanas, que yo estuve todo... Porque fue rápido el entierro, murió, lo trajeron a las 7 de la mañana y ya a las 4 de la tarde lo enterramos. Y yo decía que estuve sentada al lado del cajón, todo el... O sea, vos no te acordás de todo ese momento. No, vos sabés que y dijo la psicóloga que es normal que eso se borre, dice. Es normal. Pero bueno, me cuentan mis hermanas que sí, que yo estaba ahí, estaba como loca. Y bueno, y estaba siempre una hermana mía que me tomaba la presión, porque estaba el doctor, mi doctor de cabecera, Offer, que decía, no, vigila. Fue él a darme la noticia, Offer. Porque el que vino a darle la noticia a mi marido fue el gordo Prieri. Y eran las 8 de la mañana. Y claro, y le dijo que le había agarrado un infarto. Pero no tengas problema, dice Alcide, porque está bien, dice, está internado. No, estaba muerto. Y bueno, y a mí me llamaba la atención porque Prieri me preguntaba, ¿cuál es su médico de cabecera? Y el doctor Offer trabajaba en el hospital. ¿Pero por qué? Le dije yo. No, yo quiero saber, dice, para comentarle al doctor. Resulta que lo fueron a buscar. Y el Alcide, cuando subió arriba el auto que lo llevó Prieri al hospital a buscar al doctor, le dijo, le preguntó, decime la verdad, mi hijo murió, ¿no? Sí, dice, tu hijo murió, pero yo no lo dije porque estaba tu mujer ahí, dice, se iba a caer muerta ella o se desmayaba, dice. Y bueno, y vino Offer y me lo dijo. ¿Cómo dice? No sé, después cuando voy de Offer me sabe decir. ¿Cómo hice? No sé, Nélida, cómo hice para decírtelo, pero tenía que decírtelo.
No te podía decir está grave, está en terapia. No, tenías que enfrentarte con la realidad. Sí, porque... tenía que decírtelo, dice. Y yo le pregunté al doctor Ofe, me acuerdo que yo le pregunté, y doctor, ¿cómo? Porque yo no me daba cuenta por qué habían ido a buscar al doctor. ¿Por qué? Si yo a comparación no estaba mal. Yo dije, ¿por qué lo fueron a buscar al doctor? Claro, era para que él me diga la de la muerte de Damián. Entonces me lo dijo. Pero yo en ese momento, en lugar de saltar, gritar, llorar, no, me quedé ahí como en shock, ¿viste? Me quedé sin entender. Sin entender nada. Toda la noche esperándolo con mis 2 hijas, con la Soraya y la Noelia ahí en la cocina, esperando que viniera, porque René con Prieri tuvieron que ir a reconocer el cuerpo allá, pobrecito. Tuvo que ir a reconocer el cuerpo. Fue para que te lo entreguen. Claro, para que te lo entreguen. Y yo me quedé ahí, ¿viste? Nos quedamos toda la noche esperándolo. O sea que él murió un lunes a la mañana y a vos te lo trajeron el martes. Claro. El martes a las 7 de la mañana. Claro. Sí, encima Buenos Aires, o sea, otra provincia, tenías todo la papelería, todo de hacer, que te entreguen el cuerpo. No, decir que hizo todo Cassini, ¿no? Sí, Cassini hizo todo, pero no, a Damián no me lo devolvió, no podía devolverlo. Y yo me acuerdo que cuando lo enterramos, eso sí me acuerdo, que estaba el padre Bota. Y cuando entramos en el cementerio, yo le pregunté al padre Bota, ¿y cómo sigo ahora, padre? Yo, rezando, dice, reza mucho, que Dios te va a ayudar. ¿Y qué te van a decir los curas? Es cierto, ¿qué quieres que te van a decir los curas? Rezando. Pero la oración tiene mucha fuerza. Claro. Te ayuda a sanar, a entender. Sí, que yo tengo mucha fe en Dios. O sea, te va acomodando, ¿no? El duelo es propio y todos tenemos que hacerlo. Sí. Y es necesario hacer el duelo. Porque a veces uno quiere mostrarse fuerte delante de los que quedan y demás, pero tarde o temprano el duelo aflora. Sí. Entonces es mejor hacerlo en el momento que hay que hacerlo, desahogarte, llorar, o sea, cada uno lo manifiesta. Lo maneja como puede. Pero la oración ayuda. Sí. La oración ayuda. La oración ayuda, sí. Y todos me decían, y no te hagas problemas, decía, ¿qué va a hacer? Pensá en tus otros 3 hijos. Sí, es la frase típica que te dicen. La frase típica que te dicen todos los que no han pasado por ese momento. Tenés que tener fuerza. Sí, fuerza. Pensá en los que quedan. Pensá en los que quedan, que ellos no tienen la culpa. Lo que pasa es que también nos pasa a nosotros si vamos a otro velorio. No hay palabras para esos momentos. Es que no hay palabras. No hay palabras. Y el que está viviendo el dolor tampoco te escucha. O sea, porque estás en otra, tu cabeza está en otro lado. Estaba en otra. Yo estaba en otra. Yo ¿sabes lo que hago? Cuando voy hacia algún velorio, les doy un abrazo fuerte a los allegados, pero sin decir palabras, porque me parece que el abrazo los cobija. Porque las palabras son inútiles. Son de sobra. O sea, no sabes qué decir y no te prestan atención. Al cohete. No te prestan atención. Entonces, un buen abrazo creo que es más fortalecedor que... Y más cuando te muere un hijo, chaval. Y después murió mi marido también. Pero ahí hay diferencia, ¿viste? Yo con mi marido... No digo que no lo quería ni que sufrí, pero nada que ver. Es otro amor. Es otro amor, nada que ver con la muerte de Damián, por Dios y la Virgen. Damián fue algo inesperado, un chico joven, lindo. Él tenía 40. 40 justo. Trabajador, él vivía trabajando. Porque lo había cumplido el 9 de mayo claro, y el 1 de julio. Claro. Me acuerdo que yo lo había visto ahí en la farmacia y yo creo que el viernes... Bueno, sí, eso me dijo el Dani, me decía. El viernes que estuvo ahí en la farmacia y charlamos y hablábamos del programa también, porque ustedes siempre participaron del programa. A él le gustaba. Sí. Me acuerdo cuando teníamos el tablero, que vos te comunicabas, cantabas. Sí. Y tenías el televisor de un lado y el Alcides iba y venía, te iba diciendo la consigna y vos... Sí. Bueno, y habíamos estado hablando con el Dami y todo, y después aparece esa noticia. No puede ser, ¿viste? Cuesta. Nélida, ¿cómo son hoy tus días? Y mis días no son ni alegres ni tristes, ¿viste? Estoy sola en mi casa, ¿viste? Porque su hijo, yo tengo 3 hijos maravillosos que
que los adoro, ¿viste? Mi nuera es una maravilla, mi yerno también, Miguel y Ariel, y mis 3 hijos, ¿viste? René, Soraya y Noelia, son mi vida, ¿viste? Y mis nietos también, tengo 6 nietos, ¿no? Tengo 4 hijos, sí, voy a decir 4, porque tuve 4. Tuve 4 hijos y 6 nietos. Y todo bien, ¿viste? Con ellos. Pero claro, ellos tienen su trabajo. Claro. Ellos no van a estar conmigo todo el día. Pero cuando estoy enferma, algo, los primeros que están son ahí, ¿no? Ahí. Sí. ¿Sos de mirar televisión? Todo el día. ¿Sí? Sí, todo el día. Espera que miro cuánto tiempo nos queda para charlar. tenemos algunos minutos. Ah, bueno. Ahora que miro el teléfono, en uno de los mensajes, Beatriz Mamí me dice que son medios parientes ustedes. Ella me habla del tío José. Claro, mi hermano. Tu hermano. La casado con una tía de ella. Claro, ese es el parentesco. El parentesco que tiene. Es el parentesco que hay. Sí, ese. Nelida, ¿qué te quedó por contarme de la semana pasada y de esta semana? Que no te lo pregunté y que quisieras decírmelo. Bueno, de eso que... también que vos decías cómo era cuando uno se enfermaba. Ajá. Bueno, a mí me operaron de la garganta. Me sacaron las amígdalas. Primero, ¿viste? De Boech me sacaron los cornetes. Por suerte puedo hablar, ¿viste? Creo que un poco puedo hablar, ¿no? No mucho, ¿no? Pero bueno, me defiendo. ¿Qué haces en tu casa? ¿Hablas sola o no? Hablo sola. Aunque digan que los locos hablan solo, yo no estoy loca, pero hablo sola. A vos te gusta mucho hablar. Sí. Y estar sola. Uh-huh. ¿Qué haces? Mirás un programa y te preguntás, te contestás, le vas diciendo algo al que tenés en la tele. Sí. Es lindo cuando viene la Noelia. Pobre viene. El que llega a tu casa, no se va más. No lo soltás. No lo suelto. No lo largo más el que viene en casa. Así que ni se le ocurra a venir alguno porque ahí los encierro. Ahí los encierro. Para poder hablar. Para poder hablar. Ven que me cuenten la historia de él y todo. Bueno, contame. ¿Te operaron de los cornetes? Sí. Y de los cornetes y también me habían sacado algo acá. Dice, bueno, dije no. Ahora, porque yo siempre, todavía sigo, ¿viste? Siempre respiré por la boca. Siempre tenía la nariz tapada. ¿Sí? Pero bueno, igual, me operaron de los cornetes y seguí con la boca seca siempre, ¿viste? Y después me operaron de la garganta allá en el hospital. Uh-huh. Y bueno, y quedé sola yo en el hospital porque mi mamá no podía acompañarme, ¿viste? No podía, pues tenía que... ¿Pero ella estabas casada o no? No, estaba soltera. 14 años tenía. Uh-huh. Bien. O sea que tenés varias cirugías en tu vida. Sí, todas poquitas, pero sencillas, pero estuve. Claro. Claro, la apéndice con René adentro que escribiaba el bisturí. Que René lo cuenta y se ríe. Sí, mami, a vos te parece, dice. Pero el susto que tenía yo ahí, dice. Porque yo sabía que Lipovetsky era un hombre, un doctor grande ya, dice. No se equivocaba y me cortaba la cabecita. ¿Qué médicos había en esa época? ¿Lipovetsky? Tonelli, un Tur todo pelado. Colosini también. Eran los médicos de la época. Los que iban allá, en el año 66. Bueno, te conté del casamiento. Viste que me olvidaba del casamiento. Bueno, el casamiento yo me casé un jueves. Un jueves. Un jueves, claro, por civil. Uh-huh. Y después el sábado la fiesta, por iglesia. Sí, el sábado a las 11 me casé. Ajá. Me casó el padre Bota. Nos casamos acá en San Carlos. Y no hicimos fiesta porque mis pobres padres ya estaban fundidos casi, porque ese año tuvo 3 casamientos mi padre. Tuvo mi hermano, Pita, ese se casó en abril. Después tuvo mi hermana, la Chuchi, la que salió reina, se casó un mes antes que yo, en octubre. Y después caigo yo con la sorpresa. De mi embarazo, bueno, me tuve que casar. Nos casamos, ¿viste? Decís que tenían el traje, lo podían usar. Mi papá siempre con su traje azul, nunca me olvido. Su corbata siempre ese traje azul, siempre. Y claro, es un casamiento tras otro, que no te da tiempo ni siquiera levantar la cabeza para... No. Entonces hicimos una reunión en casa, en el patio, ¿viste? Con mis suegros, nosotros y algunos tíos, ¿viste? Man, así nomás. Y después nos fuimos directamente a la casa de mi suegro. No fui de viaje de boda, nada, ¿no? Nada. ¿Se acostumbraba en ese momento o no? Sí. ¿Se acostumbraba? Sí, mi hermana fueron.
La Betty, la Chuchi, todo ese, ellos fueron de viaje de boda. ¿Qué era? ¿Córdoba? La Betty dice que fue a Paraná, Ajá. porque tenía todas fotos con palomas, dicen el Palomar de Paraná, dice que ya fue a Paraná. Y mi hermana, la Chuchi, no sé dónde habrá ido, ¿viste? Mis hermanos sí, Pita habrá ido más lejos, porque se había casado con una rica, ¿viste? Una Triconi. Uh-huh. Y bueno, pero no hicimos fiesta, ¿viste? Nada, fue una fiestita así, con la torta, así nomás. Y lo principal, el gancho, ¿viste? Sí, era. La firma, ¿va? Era la firma. Y sí. Nélida, bueno, te agradezco que nos hayas contado tu historia, tus pedacitos de historia. Como te dije la semana pasada, seguro que ahora llegás y te acordás de un montón de cosas que... Y sí, puede ser. Que quedaron pendientes. Bueno, siempre es motivo para que vuelvas y para que sigas contando lo tuyo. Claro. Le agradecemos a la gente que fue... en todos los programas yo recibo mensajes y con cada testimonio la gente se siente identificada en algo. Uh-huh. Pero esta vez con Nélida, no sé si fue más por tu vida en el campo, por todas las cosas que vos contaste y todo eso, muchísima gente. Aparte, también por ser una familia numerosa, por el lado de los Bertossi, como que más gente también, parientes, por ahí se sumaban. Sí. O sea que con Nélida recibí muchísimos mensajes. Yo también, en casa, sí. Así que... Sí, se ve que le gustó. Y mirá que lo pasamos muchas veces y hasta el mismo martes, que fue la última vez, que era que ya como la octava vez que lo pasaba. Sí. Digo, Nélida, están mirando el programa, me están mandando este mensaje, gente de San Jerónimo Norte, que está de los familiares aquí en San Carlos y están escuchando y se sienten identificados, ¿no? Sí. Así que bueno, esa es un poco la idea. Claro. Contar, saber quién hay detrás de cada persona que vemos en la calle. Claro, sí. Contar, saber esos pedacitos de historia, saber cómo era antes la vida, claro. Recordar, homenajear. Claro. Bueno, estaba lindo eso, sí. Yo te agradezco. No, de te nada. agradezco y siempre quedan las puertas abiertas. Bueno, cómo no. ¿Sí? ¿Cómo no? Muchas gracias. No, de nada, Marisa. Nosotros continuamos compartiendo, estamos en el aire.